Qué inmensa alegría volver a compartir con ustedes esta segunda meditación. Verdaderamente ha sido un momento de Dios. Agradezco de corazón, querido Padre Wilson y formadores del Seminario San Carlos Borromeo, por esta oportunidad que me han brindado. Me siento feliz, me siento muy contento de poder compartir mi experiencia sacerdotal. Hoy he celebrado las Eucaristías por las intenciones de ustedes, por el aumento de las vocaciones y por la santificación de los sacerdotes. Una oportunidad muy bonita para mí, como les digo, de poder revisar también mi ministerio y poder agradecer a Dios por toda su obra maravillosa que Él viene realizando a través de uno. Nuevamente los invito para colocarnos en las benditas manos del Señor. Recordemos que es el Espíritu Santo el que nos conduce. Es el Espíritu Santo nuestro Maestro. Es el Espíritu Santo el que nos está santificando. Es que sea el Espíritu Santo el que nos ilumine, el que nos permita vivir este momento en alegría, también con apertura de corazón y de espíritu, para que Dios nos siga hablando y siga escribiendo en lo más profundo de nuestro corazón. Hemos hablado sobre el sacerdocio, lo importante de ser sacerdotes, pero también lo importante de nuestra fraternidad en la familia sacerdotal. Uno a veces, cuando está en el seminario, sueña con muchas cosas: construir una parroquia, visitar las veredas, gastarnos y desgastarnos y hacer muchísimas cosas. Queremos visitar todos los enfermos, que no se quede ninguno sin visitar. Queremos hacer presencia en las comunidades, en los barrios, en las calles, por los caminos. Uno sueña con muchas cosas. Hijos, seminaristas, soñemos con el testimonio de vida. Es lo más importante, testimonio de vida. El testimonio es el que habla, testimonio es el que construye, testimonio es el que da a conocer a Dios, el que proclama a Dios. Por eso es importante, aquí me encontré con una invitación que nos hace San Gregorio, que nos dice que toda la formación a la vida sacerdotal y religiosa es la más noble de las artes y de las ciencias, que tiene que divinizar al hombre. Toda nuestra formación, todo nuestro camino tiende a divinizarnos. Toda nuestra acción formativa tiende a divinizarnos. Dice, lo cual exige primero purificarse y luego purificar. Yo no puedo purificar si antes no he sido purificado. Todos los días yo soy el artista de esta obra maravillosa que Dios está haciendo en mí. Decir, en mis manos está ese martillo, en mis manos está ese cincel, en mis manos está esa pintura, en mis manos está ese pincel que va diseñando. Nosotros tenemos que purificarnos, ir quitando, ir puliendo, ir perfeccionando. Tenemos que purificarnos nosotros primero para poder purificar. Primero, nosotros tenemos que alcanzar la sabiduría para luego instruir. No podemos instruir, no podemos enseñar, no podemos ser maestros si no hemos adquirido la sabiduría que viene de lo alto. Y en la primera meditación ya nos dimos cuenta que esa sabiduría brota de la vivencia de la palabra, del encuentro de la palabra, encarnando la palabra y siendo palabra. Desde la Eucaristía, ahí tenemos nosotros esa lupa, ese reflector en el cual podemos visualizar, caminar, avanzar la Eucaristía. La reconciliación, que es el medio de nosotros estar en intimidad con Dios y en intimidad con nuestros hermanos. Y la caridad fraterna. Nosotros tenemos que estar atentos con ese ropaje para cubrir a nuestro hermano con la caridad. Es el manto que caracteriza al sacerdote diocesano. Es el hábito del sacerdote diocesano. Es la caridad. Ese es su traje. Ese es su hábito, ese es su distintivo, la caridad fraterna, la caridad concreta. Es que bonito nosotros alcanzar la sabiduría para luego poder instruir. Tenemos que transformarnos primero nosotros en luz para luego iluminar. Nos tenemos que transformar en esa luz, es decir, tenemos que resplandecer, ser luz que brilla en tanta oscuridad, en tanta falta de fe, en tanta indiferencia, frente a tantos rechazos. Tenemos que ser la luz que ilumina.
para poder iluminar. Tenemos que ser los primeros en estar cerca de Dios para luego conducir a los otros hacia Él. El sacerdote es el que tiene que estar cerca de Dios, en Dios, estar allí para poder llevar los otros a Dios. Qué bonito, estar en Dios para llevar a los otros a Dios. Y dice San Gregorio, el sacerdote es el primero en ser santo para poder santificar. Es el primero en ser santo. Ese es nuestro objetivo, esa es nuestra meta, ese es nuestro abandono en las manos de Dios, ese es nuestro abandono en la acción del Espíritu Santo, la santificación. Queridos seminaristas, esa es la vocación, esa es nuestra entrega, esa es nuestra pasión, dejarnos perfeccionar por Dios, ser santos para poder santificar. Cuando leo la vida de un santo, siempre me gusta leer el inicio de su vida, no tanto el final de su vida, es el inicio de su vida, porque yo digo, es en el primer paso, es el primer paso el que marca la ruta, es el primer paso el que conduce las huellas hacia Cristo Jesús. El primer paso es importante, por lo tanto tenemos que dar el primer paso, como lo dijo el Papa cuando nos visitó aquí a Colombia, el Papa Francisco, dar el primer paso. Lo importante es el primer paso, y del primer paso depende todo el camino. Hay que dar el paso, no tener miedo, no estar allí con dudas, no estar allí pensando todavía si sí o no. Hay que dar el primer paso. Aquí estoy, Señor, con radicalidad, con total entrega, sin dudas, sin estar colocando los pensamientos a volar. No, aquí estoy, Señor. El primer paso es supremamente importante. Entonces, queridos hijos, dentro de esta eclesiología de comunión que tanto se nos habla hoy, que es importante para la Iglesia, es supremamente importante la espiritualidad de comunión, que nos invita a la fraternidad sacerdotal, a la fraternidad entre nosotros, a la fraternidad como seminaristas. Esta mañana les decía, lo que es como seminarista, lo será mañana en el presbiterio. Hay que dar el primer paso. Hay que comenzar a construir esa familia de Dios, esa familia que nos une en el vínculo de la consagración, del ministerio, de la vocación. Esta fraternidad sacramental tiene que aparecer hoy ante el mundo como un verdadero testimonio de unión y de amor. Ese es el testimonio que tenemos que dar hoy nosotros como presbíteros. Vuelvo y les digo, podemos hacer muchas cosas, pero ¿de qué sirve si no damos un testimonio de comunión entre nosotros, de amor entre nosotros, de ser capaces de dar la vida el uno por el otro, de preocuparnos el uno por el otro, de buscar la santificación del otro, así como buscamos la santificación propia, esa santificación que no puede ser individual, sino colectiva? Es el colegio presbiteral, es el colegio presente allí en esta diócesis, en esta arquidiócesis, representada por un obispo y por unos sacerdotes. Es ese cuerpo místico de Cristo Jesús, unidos en la consagración y en el orden. Será nuestra fraternidad sacramental la que hablará claramente del Evangelio. Será esta fraternidad entre nosotros sacerdotes la fuerza motora de la evangelización y de toda nuestra pastoral. Será la fraternidad sacramental la vasija que contiene el Espíritu de Dios presente en su cuerpo místico, que es la Iglesia. Entonces, es supremamente importante la fraternidad sacerdotal. Yo a veces, cuando acompaño sacerdotes, escucho a hermanos sacerdotes, oriento a un hermano sacerdote, estoy allí para sostenerlo, para fortalecerlo, también para acompañarlo, que se libere de ciertas cosas. Me hago la pregunta, ¿cómo hará un sacerdote para celebrar la Eucaristía enojado con otro hermano sacerdote? ¿Cómo hará? ¿Qué sentirá? Debe ser impresionante celebrar la Eucaristía enojado con un hermano sacerdote, resentido con un hermano sacerdote, rechazando a un hermano sacerdote. ¿Cómo se sentirá celebrando la Eucaristía? ¿Cómo se sentirá un sacerdote hablando de Dios amor? Que Dios es amor, que Dios es misericordia. ¿Cómo hará un sacerdote para ingresar a una cárcel y escuchar a nuestros hermanos que están allí, que han caído
por caprichos, por ilusiones, por engaños, ¿cómo hará? Escuchar a esos hermanos nuestros y dejar de escuchar, de comprender, de abrazar a ese hermano sacerdote que se ha equivocado y tal vez lo juzga, tal vez se divierte contando sus defectos, tal vez se goza contando sus pecados, sus caídas. ¿Cómo hará un hermano sacerdote cuando el sacerdote tiene que vivir en el otro sacerdote y el otro sacerdote tiene que existir dentro de uno como sacerdote? Porque somos uno en Cristo Jesús. Ese cuerpo, ese grupo, esa comunidad, esa familia sacerdotal, somos uno solo en Cristo Jesús, porque todos hemos recibido la misma unción, la misma consagración, todos participamos del único sacerdocio de Cristo Jesús, de su ministerio, de su entrega. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, 42 al 46, nos presenta ahí todo lo de la comunidad naciente, la vida de comunión, la vida fraterna, la vida de oración, la vida de repartir el pan, la vida donde todos lo tenían todo y todo era de todos. Este pasaje de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, 42 al 46, nos ayuda mucho a comprender esa vida de familia. Lo mismo que en la fraternidad cristiana, la fraternidad sacerdotal parte y deriva de la comunión de todos en el misterio pascual del Señor, en la misma fe, en la misma verdad, en la misma ley y en la misma oración, como los 4 grandes pilares del cristianismo. La fraternidad sacerdotal nace de la común participación de todos en el sacramento del orden, o sea, en el sacerdocio ministerial de Cristo, porque para nosotros, los sacerdotes, nuestro modo propio de ser cristianos es el modo derivado de nuestra condición. ¿Y cuál es nuestra condición? Haber sido hechos partícipes del sacerdocio ministerial de Jesucristo. Nuestra fraternidad y nuestra comunión deriva de participar todos, si bien en grado distinto, de Jesucristo, cabeza, pastor, esposo de la Iglesia. De nuestra configuración ontológica con Jesucristo, pastor, pontífice, maestro, esposo de la Iglesia, de ahí deriva nuestra comunión. Comunión que se despliega en 2 sentidos. En primer lugar, de orden pastoral. Por tanto, todos somos pastores. Estar en la catedral de párroco, estar en una comunidad naciente, celebrar en una basílica o bajo un árbol, estar de rector en un seminario o vicario en una parroquia, es lo mismo. Todos somos pastores. Eso es lo bonito. Todos somos pastores. Si nosotros no nos vemos como pastores unidos en Cristo Jesús y participando de su misma misión en el lugar donde Dios nos ha colocado por santa obediencia al obispo, estamos embolatados, estamos confundidos, porque ya comenzamos a las competencias, ya comenzamos a generar aquellas crisis donde el otro es más o yo soy menos, o yo soy más y el otro es menos. Hay que tener mucho cuidado. Primero, todos somos pastores. Celebrar una basílica o bajo un árbol es lo mismo. Todos somos pastores. En la iglesia no hay ascensos. Recordemos, en la iglesia no hay ascensos. Siempre es el mismo servicio. Por lo tanto, lo importante es la alegría de servir en el lugar donde Dios nos ha colocado. Vicario pastoral, vicario de religiosas, formador del seminario, vicario en una parroquia, párroco en tal basílica, rector en tal santuario, en fin. En la iglesia no hay ascensos, vicario general, no hay ascensos. Es la alegría de servir, la alegría de servir, la alegría de servir, donde Dios nos ha colocado. Queridos hijos, en la iglesia no hay ascensos, pero sí fácilmente podemos caer en descensos, cuando hay envidias, rivalidades, competencias, orgullos, por responsabilidades pastorales. Fácilmente podemos caer en descenso. Nuestra alma desciende, nuestra alma se pierde, el sabor del ministerio se va perdiendo, se va confundiendo. Nos vamos engañando a nosotros mismos. Fácilmente en nuestra vida sacerdotal sí pueden haber descensos, cuando hay envidias,
rivalidades, competencias, orgullos por responsabilidades pastorales. Y esto se puede dar en el mismo seminario. Cuidado, son servicios que hay que prestar con inmensa alegría. Segundo, todos tenemos una misma forma o una misma fuente de santificación. Todos llamados a ser santos. Nuestra única carrera es a la perfección de vida. Por ello estudio, por mi perfección de vida. Por esto me formo, por mi perfección de vida. Por esto me supero, para mi perfección de vida. Por esto me sacrifico, para mi perfección de vida. Por eso renuncio a todo, abandono todo, dejo todo por mi perfección de vida. La perfección de vida. Nuestra fuente común es la santificación. Ese es el título, ese es el galardón, esa es la última firma de nuestra existencia. Ese es el reconocimiento de nuestro ministerio. Ese es el reconocimiento de toda nuestra acción pastoral, la santificación. Esa es la fuente común que tenemos todos y a la cual todos como sacerdotes estamos llamados. Desde el bautismo, por vocación cristiana, es la vocación universal, pero con mayor razón los que hemos sido invitados a permanecer cerca de Dios y a tener a Dios en nuestras manos, porque el sacerdote tiene a Dios en sus manos, contempla a Dios dentro de sus manos, ve a Dios en sus manos, lo recibe desde sus propias manos. Esa es la grandeza de ser sacerdote. Uno siendo sacerdote, con sus limitaciones, siendo tierra, siendo greda como todos, tiene la dicha de tener a Dios en sus manos. Ese portal de Belén está aquí en nuestras manos cada vez que consagramos, cada vez que elevamos la hostia sagrada y consagrada, cada vez que levantamos el cáliz y el vino convertido en el cuerpo y la sangre de Cristo. Nosotros somos el portal de Belén. En nuestras manos está la cruz sobre el Gólgota. En nuestras manos está el Cristo resucitado, vivo y presente hoy en la Santísima Eucaristía. Por lo tanto, es grande la responsabilidad que tenemos con nuestra propia santificación y con la santificación del otro, la de mi hermano sacerdote. Así como yo lucho, busco mi propia santificación, tengo que orar, luchar y sacrificarme por la santificación de mi hermano sacerdote. Vuelvo y les digo, en el presbiterio tiene que existir la santificación colectiva, no la santificación individual. El Padre bueno, el Padre generoso, el Padre orante, el Padre santico. ¡Qué bonito! Pero ese Padre orante, ese Padre bueno, ese Padre santico tiene que arrastrar a los otros sacerdotes también. Tiene que luchar por la santificación del otro sacerdote. Todos tenemos doble responsabilidad, consigo y con el otro. No es una santidad individual, es colectiva. Es la santidad de mi presbiterio. ¿De qué me sirve llegar al cielo solo? Tenemos que llegar con nuestras manos llenas de sacerdotes. Es el primer encargo que Cristo nos ha hecho. Esa es mi experiencia como vicario de pastoral. Antes de pensar en la acción pastoral, en los planes pastorales, que se realice ese proyecto pastoral, que se concretice en esa parroquia, mi primer trabajo como vicario de pastoral son los sacerdotes. Porque si los sacerdotes están en Dios, si los sacerdotes están unidos entre sí o estamos unidos entre sí, toda la pastoral fluye. Todo lo demás de maravillas. Parroquias alegres, parroquias festosas, parroquias casa y escuela de comunión, de puertas abiertas, hospitales de campaña, refugios de misericordia, casas de consuelo, en fin, lugares de santificación. Como vicario pastoral, la primera mirada es en los sacerdotes. El primer trabajo con los sacerdotes, mi primera compañía con los sacerdotes y donde más aprendo desde los sacerdotes. Eso es muy bonito cuando uno va a una parroquia, en el desayuno, en el almuerzo. Eso es una cátedra, escuchar a un hermano sacerdote, su vida, su ministerio, su espiritualidad, su acción pastoral. Eso es una cátedra preciosísima. Uno quisiera estar de parroquia en parroquia,
aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Es mucho lo que se recibe. ¡Ay, Dios mío! Perdón, no tenemos que formar en la vida, nos tenemos que formar en la vida comunitaria para ser hermanos sacerdotes. El seminario, el tiempo de formación, ese vientre precioso que tiene la iglesia, que se llama seminario, donde nos gestamos para el sacerdocio, y en el sacerdocio a la vida de una familia, a la fraternidad entre nosotros, nos tenemos que formar para ser hermanos sacerdotes. Yo tengo que reconocer en el otro a mi hermano. El otro es importante para mí, es mi hermano. Esto nos ayuda mucho con el Padre Nuestro. Cuando uno dice Padre Nuestro, uno no dice Padre mío, Padre Nuestro. Cuando uno dice Padre Nuestro, está abrazando a la humanidad entera. Todos me pertenecen, todos son mis hermanos, todos somos hijos de Dios. Con mayor razón el que está a mi lado. Y para nosotros el que está a mi lado es el compañero seminarista. Para nosotros el que está a mi lado es mi hermano sacerdote. Por lo tanto, en la vida comunitaria nos tenemos que formar para ser hermanos sacerdotes. En todo nuestro proceso de formación, el seminario, los campos de apostolado, la familia, nuestras parroquias, se deben generar la confianza, la libertad y la caridad, que son elementos que están a la base de un buen proceso de formación. Nosotros tenemos que aprender a generar confianza, confianza. Cuando hay confianza hay apertura, cuando hay confianza hay libertad. Hay que generar confianza, muchísima confianza. Hay que generar libertad también, libertad en Dios, libertad para amar, libertad para escuchar, sin andar con prejuicios, sin andar juzgando, sin andar criticando, sin andar condenando. No, en plena libertad, como los hijos de Dios. Libertad, libertad, en plena libertad. Y la caridad que ya les decía, el hábito del sacerdote diocesano se llama caridad. El distintivo del sacerdote diocesano se llama caridad. El reconocimiento que se le puede dar a una persona consagrada es porque vive en la caridad, que son elementos que están a la base de un buen proceso de formación. Por lo tanto, todo el tiempo de vida comunitaria en el seminario es esencial para toda la vida del futuro presbítero, para forjar su carácter, su personalidad y su modo de actuar. El de ser otro Cristo, como dice San Pablo, ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Este es el proyecto para una formación permanente de un seminarista y de un sacerdote. Ese es el proyecto de formación permanente. Configurarnos con Cristo Jesús, configurarnos con Cristo Jesús, ser otro Cristo viviente hoy, que resplandece la acción de Dios concretamente en nuestras comunidades. Por esto es importante en este proyecto de vida a no tener miedo de acompañar y ser acompañados por nuestros hermanos de camino. Tenemos que acostumbrarnos a acompañar al otro y dejarnos también acompañar por el otro. El Señor nos envía de dos en dos. Y es maravilloso ver estos dos discípulos camino a Emaús, iban hablando, iban compartiendo la tristeza, la angustia, la desilusión, iban los dos, no iban solos, no iban separados, iban los dos. Y en esa presencia de los dos está Jesús. Los acompaña, los instruye, los consuela, los fortalece, los alimenta y les abre los ojos y los hace regresar a la fuente. Lo importante de acompañar y ser acompañados. Es muy triste un seminarista que ya desde el seminario es individualista. Es muy triste, muy pesaroso y muy doloroso un sacerdote individualista que se queda solo, que no va a las reuniones, que no se integra, que nada le gusta, que quiere hacer las cosas a su antojo, quiere hacer las cosas a su manera y no hacerlas a la luz de la Iglesia, encarnando la Iglesia, al magisterio, la obediencia, la escucha, al obispo, el cariño, el hacerlo todo en unidad, hacerlo en comunión. Es muy pesaroso.
Hay que tener mucho cuidado. Un seminarista individualista será un futuro sacerdote que va a permanecer solo y todo lo quiere hacer solo. Será muy difícil tener un vicario. Será muy difícil compartir con sus hermanos sacerdotes. Será muy difícil integrarse, incorporarse, a ser parte de ese cuerpo místico maravilloso del presbiterio. Será muy difícil la obediencia. Le será muy difícil el espíritu del desprendimiento, la pobreza. Le será muy difícil la vida de pureza. Hay que tener mucho cuidado. Por eso es importante en nuestro proyecto de vida no tener miedo de acompañar y de ser acompañados. Mi experiencia como sacerdote es muy bonita. He aprendido a amar a mi presbiterio y a todos los sacerdotes del mundo entero. Me llamó mucho la atención hace 5 años, 4 años, que el obispo me envió al Ecuador a un encuentro sobre la Repán. Estando en Bogotá, yo iba corto de plata, muy corto de plata. Y estando en Bogotá, viajé de Florencia, ese día no alcancé a almorzar. Llego a Bogotá a las 3 de la tarde sin almuerzo. El vuelo no sale inmediatamente, me comunican que sale a las 12 de la noche. No sabía ya cómo iba a llegar, cuánto me iba a valer el transporte, en fin, y yo decía, almuerzo, no almuerzo, almuerzo, no almuerzo. En el aeropuerto de Bogotá es costoso, como en todos los aeropuertos. Hasta que el último dije, voy a almorzar, así sea una sopita, alguna cosita. Entré a los restaurantes, todo por las nubes, pero pedí un almuerzo sencillo. Cuando fui a pagar, la niña me dijo, padre, ya le cancelaron. ¿Pero quién? Y entonces me dijo el señor que está allá sentado. Yo nunca lo había visto, no lo conocía. Entré y no lo saludé. Me llamó la atención y cuando me levanté fui y le agradecí. Señor, le agradezco muchísimo el almuerzo que usted me pagó ahoritica. Me dijo, no, padre, yo donde veo un sacerdote es encontrarme con el altar de Dios. Para mí un sacerdote es supremamente importante, padre. Yo ver un sacerdote, encontrarme con un sacerdote, es como estar en el altar con Dios, estar en Dios. Me llamó la atención, un laico, en una ciudad grande, expresándole a uno ese cariño, esa gratitud y reconociendo por fe ese altar de Dios. Eso me ayudó más todavía a decir, yo siendo sacerdote, pienso lo mismo, siento lo mismo, amo a mis hermanos sacerdotes. Fue una experiencia muy bonita. Hace 5 años, un miércoles de ceniza, mientras me colocaban la señal de la cruz en mi frente y escuchaba las palabras del Santo Evangelio que decían, quien quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame, me hice un propósito. Señor, no permita que yo sea una cruz para mis hermanos sacerdotes. Al contrario, dame la fuerza y el amor para ayudarles a llevar su cruz. Qué respuesta tan inmediata de Dios. Lo que yo le pedía, Señor, no permita que yo sea una cruz para mis hermanos sacerdotes. Al contrario, dame la fuerza y el amor para ayudarles a llevar su cruz. Al día siguiente, siendo ya vicario de pastoral, el señor obispo me llamó para pedirme el favor de asumir también la pastoral sacerdotal. Ay, Dios mío, lo que le había pedido al Señor el día anterior. Y el Señor me pide en concreto este encargo, los sacerdotes. Inmediatamente me dije, tan grande es el sacerdote, que yo siendo sacerdote necesito de un sacerdote. Yo no me puedo confesar, yo no puedo absolver mis pecados, necesito de un sacerdote. Ahí está la grandeza del sacerdote, que uno siendo sacerdote necesita de un sacerdote. ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! Uno siendo sacerdote, consagrado, legítimamente, ungido, enviado en el corazón de la iglesia, uno siendo sacerdote necesita de un sacerdote. Gordo o flaco, estudioso o no mucho, santo, regularcito, no interesa. Uno siendo sacerdote necesita de un sacerdote. Es muy bonito trabajar para los sacerdotes. Se aprende mucho al estar con ellos, como lo he repetido en varios momentos. Y entonces comencé a organizar los encuentros por años de ordenación. 4 grupos, de 1 a 5 años, que nos lo pide el derecho canónico, de 6 a 15 años, de 15 a 25 y de 25 en adelante. Era buscar la divina providencia,
buscar lugares acogedores, de descanso, de integración, de oración, siempre tratar de ir a un lugar diferente, no conocido, ir en estilo de peregrinación, que el obispo tuviera tiempo para ellos, para jugar, para compartir, para escucharlos, dejar los vehículos, irnos en una buseta todos, en un carro todos en común. Ha sido una experiencia muy bonita. Sentirnos en familia, hijos, esto es muy importante. En la vida del presbiterio, entre nosotros como hermanos sacerdotes, y vuelvo y les digo, esto empieza en el seminario. Si esto no se vive en el seminario, no sueñe. Si esto no se vive en el seminario, no espere nada. Esto se tiene que vivir, es en el seminario. Lo importante es el primer paso, no el segundo, ni el tercero, ni el último. El último depende del primer paso, depende de su primer paso. Y entonces, sentirnos familia, esto rompe la soledad. Lo digo por experiencia propia. La soledad no puede entrar a nosotros, aunque ella siempre esté tocando a la puerta. El sacerdote está con muchos y al final solo, como Cristo y María junto a la cruz, solos. El sacerdote tiene multitudes y al final solo. El sacerdote da una conferencia y al final solo. El sacerdote va a una vereda y al final solo. Sentirnos familia, esto rompe la soledad. La soledad no puede entrar a nosotros, aunque ella siempre esté tocando la puerta. Y es uno de los grandes peligros para el sacerdote que se aísla. Cae en la soledad, y la soledad es la puerta del abismo que lo conduce a toda perdición. Queridos seminaristas, no construyan islas, destruyan todas las murallas que se pueden construir fácilmente desde el humano. Uno va construyendo murallas, uno va levantando muros, uno va construyendo paredes de ladrillo en ladrillo. Un resentimiento comienza a alimentarlo, una ofensa comienza a alimentarla, que me cayó mal comienza a alimentarla, que se burló de mí comienza a alimentarla, y cuando se dio cuenta ha construido grandes murallas, ha levantado unos muros impresionantes. Hay que tener mucho cuidado con irnos aislando, y entonces no le vuelvo a hablar a fulano, ya comienzo a distanciarme de este otro, no vuelvo a ir a ese apostolado, no vuelvo a participar de tal encuentro, no vuelvo a ir a la cancha a jugar, no vuelvo a compartir la gaseosa que compartía cada 8 días con estos compañeros. Comienza a aislarse, comienza a aislarse, comienza a aislarse. Hay que tener muchísimo, pero muchísimo cuidado. Seminaristas, no construyan islas, destruyan todas las murallas que se pueden construir fácilmente desde el humano. Es fácil generar prejuicios, desconfianza, rencores, odios, envidias. Cuidado, todo esto va construyendo barreras, muros. Cuidado, hay que formar familia sacerdotal, hay que construir fraternidad, hay que descubrir la bondad de Dios en nuestros hermanos, hay que descubrir los dones. Eso es una dicha. Mis hermanos tienen dones distintos a los míos, yo tengo que gozar, tengo que agradecerle a Dios. Tengo que sentir alegría por el don que tiene un hermano en la predicación, por el don que tiene el otro de ser confesor, por ese don tan maravilloso que tiene mi hermano para trabajar con los jóvenes, con los niños, con las familias, con las personas de periferia. Tenemos que gozarnos esos dones que Dios le ha regalado a la otra persona. Tenemos que gozarnos, tenemos que agradecerle a Dios, tenemos que alegrarnos por mi hermano sacerdote que construyó un templo, por mi hermano sacerdote que acabó de hacer tal misión. Hay que alegrarnos siempre en alegría. Les decía entonces que sentirnos familia nos ayuda a no caer en la soledad. Segundo, construir familia o fraternidad sacerdotal nos permite gozar de una afectividad limpia, pura. No hay nada más bello, queridos seminaristas, no hay nada más sublime que nos otorgue tanta libertad interior y tanta paz en el espíritu como el don de la pureza. Hijos, no hay nada más. La vida sacerdotal, la vida presbiteral, la vida fraterna que inicia en el seminario, inicia con el primer paso. Eso nos libra de una afectividad desordenada y de caer en la impureza.
No hay nada más bonito, no hay nada más sublime, no hay nada más libre, no hay colchón ortopédico más hermoso que acostarnos reclinados sobre el don de la pureza. En ese don descansamos, en ese don nos perfeccionamos, en ese don precioso nos liberamos. Si me pusieran a elegir dentro de todas las virtudes solamente una, como sacerdote, en la experiencia que llevo en 20 años, si me pusieran a escoger entre muchísimas virtudes y me dieran la oportunidad de escoger una sola, créanme que no dudaría en escoger el don de la pureza o la virtud de la pureza. No dudaría en escoger la pureza, ya que ella es la que nos deja vivir anticipadamente el cielo aquí en la tierra. La pureza nos hace obedientes, el impuro es soberbio, y todo mandato lo hiere, lo ofende, lo hace sentir mal. La pureza nos impulsa a la pobreza, nos hace pobres, es decir, capaces de vaciarnos de todo para estar llenos únicamente de la gracia del Espíritu Santo. La impureza hace que nada nos llene y por lo tanto nos vamos enriqueciendo de caprichos y apegos. Nos volvemos ricos en caprichos, en apegos. Esta afectividad equilibrada y plena nos la otorga la vida de oración y el sentirnos familia, la fraternidad sacerdotal, el amor por mi hermano sacerdote, la compañía con mi hermano sacerdote, el compartir momentos con mis hermanos sacerdotes, el hacer vacaciones con mis hermanos sacerdotes, el salir a una esquina a tomarnos un tinto con mis hermanos sacerdotes, el orar con mis hermanos sacerdotes, me ayuda muchísimo a vivir la pureza, a tener una afectividad libre, gozosa, plena y realizada como hombre de Dios. En mis hermanos sacerdotes me complemento como persona. Cuando compartimos nuestras experiencias pastorales y espirituales, cuando colocamos en comunión nuestras limitaciones y fragilidades, es en el hermano sacerdote que me complemento, porque mi hermano sacerdote es otro yo. Vuelvo y repito, el tiempo dedicado a Jesús Eucaristía y el tiempo dedicado a compartir con nuestros hermanos sacerdotes es la mejor inversión de nuestra vida para un apostolado lleno de frutos y para una vida espiritual sana y santa. Queridos seminaristas, por favor, construyan comunidad con la presencia de Cristo Jesús, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Hay que estar siempre en Dios. Hay que estar siempre en Dios para nuestras relaciones humanas, para nuestras relaciones fraternas, y esto nos ayuda a las relaciones con las personas en el apostolado. Esto nos ayuda para las relaciones con la empleada, con la secretaria, con el sacristán, con el campanero, con el que nos trae las arepas. Esto nos ayuda a estar en Dios, permanecer en Dios y, estando en Dios, generar a Jesús entre nosotros y con mayor razón con mi hermano sacerdote o usted con su hermano seminarista. Queridos seminaristas, por favor, construyan comunidad, generen familia. Recordemos la exclamación de Jesús: Padre, que todos sean uno, sentirnos un solo cuerpo, como sentirnos iglesia. Yo soy iglesia. En mí está toda la iglesia. En mí tiene que estar todo el Papa, en mí tiene que estar todo el obispo, en mí tiene que estar todo el presbiterio, en mí tiene que estar toda mi diócesis, en mí tienen que estar todas las parroquias, en mí tiene que estar todas las comunidades. Eso es muy bonito. Padre, que todos sean uno. No podemos ir por caminos separados, tenemos que ir en el único corazón misericordioso que es el de Cristo Jesús. La fraternidad sacerdotal es el manto del amor de Dios sobre un presbiterio. La fraternidad sacerdotal es el manto del amor de Dios sobre un presbiterio y nos libra de tantas tentaciones que mundanizan nuestro ser sacerdotal. Pero de manera especial necesitamos ser liberados de la soledad y de la impureza, 2 grandes puertas a las que estamos expuestos diariamente y que nos conducen al abismo. Sería la peor tragedia convertida en infierno para un sacerdote.
también para un seminarista. Construir familia o fraternidad sacerdotal también nos ayuda a perseverar. Es maravilloso. Construir familia o fraternidad sacerdotal nos ayuda a perseverar. Es un medio de perseverancia. En la fraternidad sacerdotal es importante tener en cuenta las buenas relaciones humanas que favorezcan la comunión entre todos, para que cada sacerdote se santifique y sea, en lo posible, imagen viva de Jesucristo, el buen pastor. Cada sacerdote tiene que hacer de su presbiterio un altar donde cada presbítero es respetado, estimado, valorado, perdonado, admirado, apoyado y amado como Cristo nos amó. Cada sacerdote tiene que generar ese altar que une, ese altar que convoca, ese altar que genera fraternidad, ese altar que genera santidad. Cada sacerdote tiene un compromiso grande en construir la fraternidad sacerdotal. El sentirnos familia, donde reina la fraternidad, nos ayuda a perseverar. Solos no podemos, créanme que no, solos no podemos, uno solo no puede. Esta responsabilidad es muy grande, pesa también, no es fácil, solos no podemos. Recordemos que la juventud pasa, los años pasan, la fuerza pasa, la voz bonita con la que cantábamos o predicábamos pasa, el paso largo se va convirtiendo poco a poco en lento. Todo pasa. No nos confiemos que soy entonces el sacerdote joven, el sacerdote dinámico, el sacerdote fuerte, el sacerdote sano, el sacerdote que convoca, el sacerdote que tiene un carisma, un don. Todo desaparece, todo se va yendo, todo se va diluyendo. Tengamos mucho cuidado, todo pasa. Todo pasa. Y si no hemos construido una fraternidad bien bonita, fácilmente caemos en el desánimo al ver que ya no somos los mismos. Si no hemos construido una fraternidad sacerdotal, caemos en el desánimo al vernos que todo se ha ido. Queridos hijos, hay que construir esa fraternidad espiritual, esa fraternidad entre nosotros como sacerdotes. Recordemos que si nosotros nos descuidamos, en un solo instante ya no somos los mismos de ayer, pero sí podemos ser los grandes santos de hoy, que enriquecen con la experiencia a un presbiterio. Estar insertos en el presbiterio siempre seremos importantes, aunque el ayer se haya ido, pero el hoy es importante por la riqueza espiritual, por la riqueza de experiencias, por la riqueza de santidad. En mi vida sacerdotal, y valorando tanto a los sacerdotes, que ya yo siendo sacerdote necesito de un sacerdote, desde mi ordenación sacerdotal he acostumbrado a cargar siempre el nombre de mis hermanos sacerdotes en una cajita. No sé cómo lo aprendí, a quién lo escuché o cómo Dios me instruyó, no recuerdo. Lo cierto es que desde que soy sacerdote siempre conservo en el nochero una cajita que yo mismo adorné, era de galletas, la adorné y ahí tiene el nombre de todos los sacerdotes, ahí permanece. Y tengo esa bonita experiencia desde que me ordené sacerdote. Y todos los días saco el nombre de un sacerdote y voy al Santísimo y ofrezco mi oración por ese sacerdote. El otro día vuelvo y revuelvo, a veces me sale en la semana el mismo sacerdote 2, 3, 4 veces, no interesa. Pero es bonita la experiencia. Yo saco, miro el nombre del sacerdote y ese día ofrezco mi visita al Santísimo, lo tengo en mi memoria, si puedo le hago una llamada y si no, pues lo llevo en mi corazón. Y medito también su vida sacerdotal, cómo está viviendo su sacerdocio, lo que puedo aprender de él. Es una devoción bonita que tengo. Y también, desde que soy sacerdote, me gustan las cajitas con los nombres. Cuando voy a una parroquia, me reúno con una comunidad parroquial, con un grupo de pastoral, o en un auditorio con personas, o cuando visito un colegio, a un lugar de clases, a un aula de clases. Cuando voy a la universidad, acostumbro a llevar los nombres de los sacerdotes y los invito a orar por los sacerdotes. Y si alguien quiere apadrinar un sacerdote desde lo espiritual, los invito a que tomen un papelito y lo lleven a su casa. Cuando lleguen a su casa, lo abren,
hacen la oración por ese sacerdote. En ese papelito dice la fecha de nacimiento, la fecha de ordenación y el lugar donde se encuentra, para que comiencen a orar por ese sacerdote, para que hagan las visitas al Santísimo por ese sacerdote, para que cada que van a la Eucaristía, a la Santa Misa, oren por ese sacerdote. Ha sido una experiencia muy bonita. Son miles y miles las personas en estos 20 años que han recibido los nombres de mis hermanos sacerdotes, y es maravilloso. A veces me llaman los padres y me dicen: ¿usted qué es lo que hizo? Por ahí me encontré que es que una madrina que me habló, que ora por mí, que tantas cosas bonitas el día de mi cumpleaños, que el día de mi ordenación. Y entonces les cuento la experiencia. Es una experiencia muy bonita de generar cultura vocacional, generar ese plan padrino por las vocaciones, por los sacerdotes, por nuestra santificación. Las personas se van familiarizando con los sacerdotes y nos han ayudado muchísimo con sus oraciones, porque a nosotros nos sostienen también las oraciones de nuestras comunidades, las oraciones de nuestros fieles, y tenemos que hacer que los fieles también valoren, amen, nos quieran, nos respeten y nos ayuden a santificar. Queridos seminaristas, ustedes se están formando para ser parte de una familia muy hermosa y amada por el Señor, su presbiterio. Usted se está formando para ser sacerdote por gracia y bondad de Dios, por misericordia y ternura del Señor. Grande es el sacerdote. El sacerdote nos da lo que nadie nos puede dar, ni siquiera un ángel del cielo nos puede dar lo que nos da un sacerdote. Vale la pena orar y llorar por un sacerdote. Mi experiencia es muy bonita cuando estoy frente a un sacerdote. Me veo en él, y cuando he tenido que confesar sus pecados, también los he sentido míos, pues somos iguales. Cuando he visto y he contemplado los frutos pastorales de un sacerdote, me alegro, ya que también son míos, ya que yo en él y él en mí somos uno en Cristo. Por lo tanto, la obra es de Cristo y no es la de él, tampoco la mía ni la de nosotros. Donde hay un sacerdote, estamos todos los sacerdotes del mundo entero. Donde hay un sacerdote feliz, está la felicidad de todos los sacerdotes. Donde hay un dolor, en un sacerdote están los dolores de todos los sacerdotes del mundo entero. Todo lo del otro sacerdote es mío, y lo mío es todo del otro sacerdote. Vuelvo a ese vínculo de unidad que nos ha hecho uno en Cristo Jesús por el carácter, por la ordenación, por el ministerio, por la participación, por el envío, por la gracia santificante. Seminaristas queridos, ustedes dentro de poco estarán embelleciendo su presbiterio, nuestros presbiterios. Generen familia en la gracia que nos hace uno y fortalezcan los vínculos de la fraternidad sacerdotal. No tengan ninguna preferencia, todos son nuestros hermanos. No tengan ninguna preferencia, que a veces son muy cercanos con tal sacerdote que porque los ayuda, sean cercanos igual con todos, con el santo, con el bueno, con el malito, con el gordo, con el jovencito, con el ancianito, con el que predica bonito, con el que ya no se le entiende nada. Siempre cercanía, siempre fraternidad, siempre respeto, siempre admiración, siempre gratitud. Entonces, permanezcan siempre en ese vínculo sacerdotal. No tengan ninguna preferencia. Todos son nuestros hermanos. Y la vida del sacerdote, la vida del seminarista, como la vida del cristiano, es como un santo rosario. De pepita en pepita, sin saltarnos una sola, vamos contemplando los misterios de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Así tiene que ser nuestra fraternidad, de hermano en hermano, ir contemplando la obra salvífica de Dios en nosotros. No nos podemos saltar un hermano. Así como usted no se salta una pepita del rosario, queda incompleto. Usted va en orden, por eso la camándula, de pepita en pepita. Lo mismo tiene que ser nuestra fraternidad sacerdotal, de hermano en hermano. No me puedo saltar el uno para llegar al otro. Si no hay amor en este, no puedo llegar con amor al otro. El amor se va extendiendo, el amor se va yendo, el amor se va haciendo camino, como rezando el rosario, de pepita en pepita, y el amor fraterno de hermano en hermano. Cuando leo el Evangelio de San Juan, que nos habla
venid benditos de mi Padre, a heredad del reino prometido, porque tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo. Bueno, ustedes ya lo conocen muy bien. Y el Señor dice, venid benditos de mi Padre, a heredad del reino prometido, porque lo hicisteis con uno de estos mis pequeños. Yo digo inmediatamente, el mejor maestro, o el único maestro, que nos dejó anticipadamente el examen final, es nuestro Señor Jesucristo. No conozco a ningún maestro, ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la universidad, un maestro que nos haya entregado el examen final a tiempo. Este es el examen, las 5 preguntas, las 10 preguntas, aprendan, respondan. No conozco el primer maestro, pero sí conozco a este único maestro, sabio, amoroso, misericordioso, Cristo Jesús. Él sí nos entregó el examen final y lo tenemos en nuestras manos. Abramos el Evangelio y contemplemos, lo habéis hecho a mí. ¿Qué maestro hace esto de entregar el examen final antes de la evaluación? Ninguno. Frente a esta bella página del Evangelio, siempre digo, Dios nos dejó las llaves del cielo. Dios no dejó las llaves del cielo en mis manos, sino que me las dejó en las manos de mis hermanos. Por lo tanto, en el sacramento del orden tengo una familia, tengo unos hermanos, son los sacerdotes, y la caridad empieza por casa. La caridad en el amor, la fraternidad empieza en casa. Es con ellos que me santifico. No es fácil, porque el que está más cerca es el que más talla, es el que más se siente, es el que más me conoce, es el que más me corrige, pero en realidad las llaves del cielo están en las manos de mis hermanos, no están en mis propias manos. Y mis primeros hermanos son los sacerdotes. Desde ahí toda la acción pastoral. Por eso la inmensa alegría de amar y de servir, porque allí están las llaves del paraíso, en mi hermano. Y como sacerdote, mis hermanos son los presbíteros. Y desde esa fraternidad, mis hermanos de comunidad, mis hermanos que Dios me ha entregado, mis hermanos que Dios me ha encomendado. Mis queridos hijos, espero con esta experiencia sacerdotal iluminar, acompañar, agradecer a Dios el don de la vocación de cada uno de ustedes. Los invito para que vayan, recen el Santo Rosario. Háganlo de 2 en 3, en 4, por cabañas, por grupos de estudio. Contemplen el Santo Rosario y pídanle a la Virgen que nos regale el don de la fraternidad sacerdotal, el amor de familia, porque ella lo construyó. Fueron 50 días ella con ellos, acompañándolos para que se sintieran familia, para que se sintieran hermanos, para que crecieran en la palabra, para que conocieran el Evangelio, para que lo escribieran en su corazón, antes de escribirlo en papeles y antes de comunicarlo al mundo, que ellos vivieran la palabra, que ellos vivieran a Cristo Jesús siendo uno en el tabernáculo allí, en el cenáculo, perdón. Entonces, vayan, recen el Santo Rosario, pídanle a la Virgen que ella nos acompañe en construir familia, que ella nos acompañe en construir fraternidad, que fue lo que ella hizo con los apóstoles durante 50 días, para que el Espíritu Santo venga, habite entre nosotros, nos abra la luz de nuestra alma y nuestro ser, de nuestro corazón, y comprendamos que la fuerza de la evangelización, la fuerza que nos impulsa, está primero en construir familia, en ser hermanos, en construir la fraternidad, en reconocernos, en vernos, en encontrarnos, en descubrirnos, en fortalecernos. Y ahí sí que el Espíritu Santo abra las puertas para salir a anunciar, para salir a comunicar, para salir a mostrar a Cristo resucitado presente en medio de nosotros. De corazón, muchísimas bendiciones. Nos encontramos en la próxima meditación.